11 días pasaron ya desde el doble terremoto en Venezuela y las esperanzas de encontrar sobrevivientes son cada vez más escasas, por no decir nulas. Mientras los equipos internacionales comienzan a retirarse en medio del dolor, familiares y voluntarios se siguen aferrando a la posibilidad de un milagro. Con este y más titulares, arrancamos. Ya son más de 3.300 los muertos y 16.700 los heridos según cifras oficiales. En La Guaira, epicentro de la catástrofe, continúan, sin embargo, la búsqueda entre los escombros. Allí está nuestro enviado especial con todos los detalles en breve. En Estados Unidos, la celebración por los 250 años de su independencia tuvo su foco puesto en Donald Trump. El presidente se situó en el centro de los actos y aprovechó el aniversario para arremeter contra sus adversarios políticos. Y en Alemania, la ultraderechista AfD cierra su Congreso Federal con sus líderes reelegidos y reafirmando su objetivo de gobernar el país. Miles de personas se manifestaron contra la formación. Bienvenidos a DW Noticias, soy Leandro Fest, gracias por elegirnos. En Venezuela, las esperanzas de recuperar sobrevivientes tras el doble terremoto ocurrido hace 11 días son prácticamente nulas, por lo que los equipos internacionales han comenzado ya a regresar a sus países, con cifras oficiales que hablan ya de 3.342 muertos y 16.700 heridos. Las labores de rescate se centran ahora en retirar los escombros con maquinaria pesada y también en la búsqueda de cuerpos entre los edificios colapsados. Nuestro compañero Johan Ramírez es nuestro enviado especial sobre el terreno y este es su informe desde La Guaira, epicentro de la catástrofe. Buscar, en eso se ha convertido la vida para miles de personas en La Guaira. Han buscado de día y de noche, debajo de cada escombro. Han buscado contra todo pronóstico algo que los socorristas, por razones evidentes, llaman el milagro. Picos, palas, herramientas eléctricas, inalámbricas, las plantas eléctricas, combustibles. Ha sido la sociedad civil quien se ha organizado y ha hecho que llegue hasta las manos de los rescatistas en su gran mayoría. No digo que el gobierno no haya traído, pero yo no las he visto. Para otros, el milagro se desvanece, pero la búsqueda, sin embargo, no se detiene. Entonces nos han dicho que hay que excavar más porque hay abajo tanto, como 6 metros hacia abajo y no sabemos, no ha podido haber acceso por falta de la maquinaria. Entre todos hicieron una colecta para poder pagar los equipos, para poder ir quitando material. Entre los buscadores hay socorristas profesionales, rescatistas venidos del mundo entero, perros adiestrados para detectar sobrevivientes bajo las ruinas y voluntarios que llegaron desde todo el país, sin técnicas, sin entrenamiento, pero decididos a prestar la máxima ayuda posible. Si te prestan una pala vas sacando y si no con las manos vas haciendo. Todos piden aquí es máquinas, no de las que son para sacar escombros, sino de las que son para mover las placas, porque hay gente todavía con vida ahí. Algunas delegaciones internacionales ya han recibido la notificación de que deben cesar las labores de búsqueda. Muchos ya han abandonado el país. Y es que con cada hora que pasa se reducen las esperanzas de encontrar personas con vida. Pero para los familiares de los desaparecidos, la búsqueda continúa, convencidos de que un milagro podría aparecer debajo de la próxima piedra. Y ya lo decíamos, sobre el terreno, concretamente en La Guaira, está nuestro querido compañero Johan Ramírez, enviado especial de DW, para darnos más detalles. Johan, antes de conectar, me comentabas que hay mucha maquinaria pesada removiendo escombros. ¿Qué se decide remover y cómo, teniendo en cuenta de que muchos familiares y voluntarios se aferran aún a un posible milagro o incluso hay algunos, como decías antes, como decía el informe, que aseguran que aún escuchan voces debajo de los restos de los edificios? Así es, Leandro. Hay que imaginarse lo que significa esto. Son toneladas y toneladas de concreto que están apiladas. Esto eran antes edificios que podían medir 30, 40 metros, 10, 12 pisos de altura. Y lo que vemos son simplemente una montaña de escombros, de ruinas,
Y no sé si puedes ver todavía, hay algunos voluntarios, socorristas que continúan las labores de búsqueda. Al mismo tiempo, como tú mencionabas, hay grandes maquinarias en otras partes que están removiendo ya escombros. Es básicamente remoción de escombros, parecen canteras de trabajo, ya más bien de construcción. Lo que quiere decir que por un lado se abandonan las labores de búsqueda, por otro los familiares, los voluntarios mantienen esa búsqueda por su cuenta. Algo que es muy impresionante es que de tanto en tanto, Leandro, hacen la seña, levantan el puño, y ese levantar el puño quiere decir que hay que guardar silencio. Entonces todos los autos se apagan, toda la gente se detiene, nadie hace ruido, porque al parecer han escuchado señales de vida. Pasan 2, 3 minutos y luego alguien grita que ya pueden volver a hacer ruido. Entonces todo continúa a mover, sigue moviéndose. Quiere decir que a pesar de que hay maquinarias removiendo los escombros, todavía se escuchan señales de vida, y esa es la gran contradicción, Leandro. ¿Cuál es el criterio que están usando? No lo conocemos. Johan, miles de personas que perdieron su hogar se reparten durmiendo entre campamentos, carpas e incluso en las calles al aire libre. Antes decías que hay perspectivas de ayudas internacionales, pero que no se sabe aún cómo le llegará a la gente. En este contexto, ¿está realizando el gobierno algún tipo de registro de la gente que se quedó sin su casa como para poder hacerle llegar una eventual ayuda? Pues el gobierno afirma que lo está haciendo, y efectivamente cada cierto tiempo envía partes oficiales en el que actualiza no solamente el número de muertos y de heridos, sino también de edificios dañados o colapsados o de damnificados, y en ese sentido pues se supone, de acuerdo con el gobierno, que ese censo se está haciendo. Nosotros hemos estado recorriendo ya el estado La Guaira durante varios días, y te puedo decir que solamente hoy es domingo y solamente el viernes vimos un grupo de 3 soldados en un complejo residencial llamado Hugo Chávez, y que estaban preguntándole a la gente, algunas personas, dónde vivían, si perdieron su casa, si perdieron familiares, sus datos. Tenemos acá desde el viernes en la mañana, acá en el estado de La Guaira, Leandro, y yo he visto solamente eso. Pero hay que también reconocer, esto es una tragedia enorme. Cuando recorres el estado de La Guaira hay decenas, hay calles donde pasas y todo está destruido. Es una catástrofe monumental. Entonces, lo que yo te puedo contar acá es solo una parte de esa realidad que he podido captar, que he podido presenciar durante estos últimos días. Pero decirte que esa es la verdad es difícil. Es una catástrofe de unas dimensiones realmente monumentales, Leandro. Johan Ramírez con toda la información y haciéndonos sentir lo que ocurre desde La Guaira en Venezuela. Muchas gracias y cuídate. Y Estados Unidos cumplió 250 años este sábado, un cuarto de milenio desde que los padres fundadores proclamaron su independencia del Reino Unido. Las celebraciones del 4 de julio de este año habían sido planeadas desde hace una década, hasta que Donald Trump fue reelegido. El presidente de Estados Unidos tenía sus propias ideas, como colocarse a él mismo en el centro de las celebraciones. Describió a Estados Unidos como la máxima culminación de la historia humana y utilizó el escenario para atacar a sus rivales políticos, a los que tildó de comunistas. El poder militar de Estados Unidos fue uno de los grandes protagonistas de las celebraciones por el 250 aniversario del país, con espectaculares desfiles aéreos y marítimos en Nueva York y Washington. A pesar del calor extremo en muchas zonas, millones de ciudadanos acudieron a celebrar lo que algunos denominan el cuarto de milenio. La explanada nacional de Washington tuvo que ser evacuada por las condiciones climáticas, pero eso no aguó la fiesta. Amamos Estados Unidos, amamos nuestro país. Esto es América 250, tenemos que celebrar, no importa quién seas ni a quién apoyes. Y por supuesto, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no dudó en asumir el protagonismo, flanqueado por veteranos del ejército. Con retraso debido al calor sofocante, el presidente Donald Trump, que había prometido un discurso largo, habló durante 45 minutos, menos de lo que acostumbra a sus fieles en los mítines. Durante más de 250 años, el mundo ha visto grandes imperios, reinos inmensos, naciones poderosas y tiranos terribles. Llegaron y se fueron, pero tras 2 siglos y medio, esta república sigue en pie, y nos queremos los unos a los otros, como demuestra esta noche. Dijeron que estaba acabada. ¿Y qué ocurrió? Ustedes volvieron. Y la bandera de Estados Unidos aún ondea orgullosa y libre y hermosa.
Trump también lanzó un mensaje contra sus adversarios políticos de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Estados Unidos nunca será un país comunista. No ocurrirá. El comunismo es un perdedor y siempre lo será. El sistema comunista es lo contrario al sistema estadounidense y el sistema comunista nunca ha funcionado. Nuestros guerreros no combatieron el comunismo por todo el mundo para que luego saque su horrible cabeza aquí en Estados Unidos. No dejaremos que ocurra. Fuegos de artificio políticos lanzados por Trump. Pero también hubo de los otros, con grandes espectáculos en numerosas ciudades del país. Y en Washington, una tormenta eléctrica se sumó a la pirotecnia. Quizás el mejor resumen posible para el drama de este aniversario. Y Donald Trump también en el centro del mundo futbolístico, porque el presidente de Estados Unidos llamó al máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedirle que revisara la tarjeta roja recibida por una de las estrellas de la selección de Estados Unidos, Folarin Balogun, según informó la agencia de noticias AFP, citando a una fuente anónima cercana al caso. La expulsión del delantero estadounidense máximo goleador del equipo en este mundial en el partido contra Bosnia y Herzegovina le impedía disputar los cuartos de final ante Bélgica. Sin embargo, en una sorprendente decisión de la FIFA, anunció la suspensión de esta sanción, por lo que Balogun sí podrá jugar finalmente. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirma que existe una posibilidad real, esas fueron sus palabras, de poner fin a la guerra con Rusia, pero advierte que la determinación de Estados Unidos será clave. Tras una llamada telefónica con Donald Trump, Zelensky afirmó que abordarán el tema durante la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, que arranca este martes. El presidente ucraniano también negó que Rusia haya tomado la estratégica ciudad de Konstantinivka en el este del país, como había afirmado el Kremlin. Kiev asegura haber atacado con éxito un aeródromo militar en Crimea, además de otros objetivos en zonas bajo control ruso. Y aquí en Alemania, la ultraderechista AfD, conocida en español como Alternativa para Alemania, cerró su congreso federal en Erfurt, reafirmando su aspiración de llegar al poder en el país. Sus copresidentes Alice Weidel y Tino Kruppala, reelegidos el sábado por otros 2 años, aseguraron que el partido está preparado para gobernar, también a nivel federal en 2029. El encuentro estuvo marcado por multitudinarias protestas. Según la policía, unas 31.000 personas se manifestaron este sábado contra la AfD, mientras los organizadores elevaron esa cifra a al menos 50.000. Hubo también bloqueos de carreteras y alteraciones del transporte público. Miles de agentes fueron desplegados y se registraron algunos incidentes aislados. Precisamente sobre estos incidentes se refirió la colíder del partido de ultraderecha. Friedlicher Protest, ja. Protesta pacífica, sí, está consagrado en nuestra Constitución, pero es inaceptable calificar de activistas a vándalos y agresores. Aquí resultaron heridos periodistas de medios independientes y se han organizado persecuciones. Y hubo más noticias destacadas este domingo. Miles de personas participaron este domingo en los rezos por el líder supremo Ali Khamenei en Teherán, Irán, en la segunda jornada de los funerales públicos del dirigente muerto en los ataques de Estados Unidos e Israel. Participaron 3 hijos de Khamenei, pero no asistió su sucesor, a quien no se ha visto en público desde que fue nombrado líder supremo. El Papa León XIV recordó este domingo a las víctimas del terremoto y aseguró que reza por el pueblo venezolano. Que el Señor lo sostenga en este momento tan difícil, afirmó el Papa en español desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano tras el rezo del Ángelus Dominical. Y en Europa, una ola de incendios ha devorado ya más de 19.000 hectáreas forestales, tanto en Francia, España como Portugal. En Francia, concretamente, el avance del fuego obligó al cierre de carreteras y a la apertura de refugios para cientos de evacuados. En España se mantiene estabilizada la región, aunque han sido arrasadas unas 2.300 hectáreas. En Portugal, los bomberos controlan ya el 80% del incendio que devoró unas 13.000 hectáreas. Y también en Grecia, los incendios han alcanzado estructuras urbanas, provocando humo tóxico que obliga a la población a confinarse en sus viviendas.
Hasta el momento no se confirman víctimas mortales por esta oleada de incendios. Y hay mucho más en nuestras redes sociales, esto gracias a un equipo que trabaja constantemente para mantenerlos informados. En nombre de mis compañeros me despido. Hasta una nueva edición de DW Noticias.